y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Le damos la bienvenida a Vicente González de la Vega, abogado, profesor universitario. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Yuri, y saludo a toda la audiencia. Como acabamos de escuchar a nuestra reportera de La Voz de América, ella puntualiza que son apenas contactos, que no hay una agenda de negociación, de acercamiento. Pero ¿Juan Guaidó hace bien en aceptar la mediación que ofrece Noruega con el régimen de Nicolás Maduro? Mira, cuando se dice que todas las opciones están sobre la mesa, obviamente esta es una. Venezolanos, la mayoría de los venezolanos, hace pensar que las opciones sobre la mesa son solo aquellas que nos parecen, o que nos gustan, o que nos gustarían, y no todas las opciones sobre la mesa. Y obviamente una mediación internacional que está promovida por el Grupo de Contacto Europeo, que tiene apoyo del Grupo de Lima y que lleva la observación cercana o distante del resto de los países que se han involucrado en la solución de la crisis venezolana, obviamente hay que tomarla. Eso no significa que llegue a feliz término. Obviamente los venezolanos tenemos sobradas razones para sospechar de las intenciones del régimen, tenemos sobradas razones para pensar que esto puede ser otro momento de ganar tiempo, pero es necesario transitar por este camino, porque así lo han solicitado los países que están apoyando a la causa venezolana, incluso hasta los mismos Estados Unidos, cuando en su comunicado dice que están observando lo que está ocurriendo, hacen por supuesto la advertencia que tienen desde su punto de vista, pero como también se conoció, este es un asunto que el mismo gobierno de los Estados Unidos ha hablado con otros actores internacionales, como por ejemplo el Vaticano la semana pasada. Es decir, tampoco es que tenga el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó muchas opciones sobre la mesa a que apelar. Es decir, nos encontramos en una situación donde hay que tomar todas aquellas opciones que efectivamente puedan hacer avanzar esta situación. Ahora, lo que sí es clave es entender que el status quo actual es insostenible para ambas partes, ni para el régimen de Nicolás Maduro, ni para el intento de cese de la usurpación que encabeza Juan Guaidó. No estamos en un punto muerto, estamos en una situación que necesariamente va a evolucionar hacia alguna parte, y eso hay que conducirlo de alguna manera. Si es necesario hablar con el diablo para cualquiera de las partes, ¿hay que hacerlo? Es muy común escuchar a los venezolanos decir que, siendo el gobierno de Venezuela, la tiranía venezolana, un gobierno delincuencial, es una organización criminal. Para la mayoría de los venezolanos consideramos que eso es lo que tenemos en el gobierno. Yo pongo siempre como ejemplo que cuando hay un secuestro hay que negociar con los secuestradores. Es difícil digerir esto, es difícil entender esto, porque todos aspiramos a una solución moralmente aceptable, o todos aspiramos a una solución donde impere la justicia. Pero la realidad es que hay un poder que se ejerce de manera violenta, de manera arbitraria, y que si hay una posibilidad de sentarse con el diablo para resolver la situación, pues habrá que hacerlo. Es decir, cuando se dice todas las opciones están sobre la mesa, significa todas las opciones están sobre la mesa. No es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar. Esto lo quiero hacer hincapié en esto porque, como ustedes saben, de un tiempo a esta fecha, se ha puesto sobre el tapete y se ha puesto de moda invocar una pretendida intervención militar extranjera sobre Venezuela, como si tal cosa no fuera realmente una tragedia. La tragedia venezolana, bueno, la vivimos todos los venezolanos y todos nuestros vecinos. 4 millones de emigrados, millones de venezolanos pasando hambre y las más variadas penurias y escasez de todo tipo de bienes y de servicios, pero pasar a un escenario bélico internacional también será otra tragedia. Es decir, evitar una tragedia, evitar daños, males mayores, también será necesario ponerlo sobre la mesa. Y esto, por supuesto, puede ser una opción. ¿Hay esperanza de que aquí salga una solución? Yo particularmente no las tengo muchas. Sin embargo, la presión internacional puede hacer que el milagro ocurra. Muchos hablan de, primero,
de alguna manera sustituir a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral para que tuviera credibilidad y legitimidad cualquier elección que se desarrolle. Otros, como Juan Guaidó, habla de solicitar primero y antes que nada las elecciones presidenciales, pero también se ve complicado que la delegación de Maduro acepte esta hoja de ruta en Oslo. ¿Cuáles serían las claves para que la delegación de Guaidó mantenga estos contactos? Mire, obviamente el acompañamiento internacional aquí es clave y no es un simple acompañamiento. Este probablemente sea una iniciativa inédita, porque en la mediación los mediadores no pueden tomar parte. De hecho, una de las críticas que algunas personas han formulado a la propuesta noruega es que Noruega no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Pero es que muy probablemente si la iniciativa hubiera partido de un país que sí reconociera a Guaidó, los delegados del gobierno no se iban a sentar en esa mesa. Ese es lo primero. El acompañamiento internacional en este caso es fundamental, no solamente como mediadores, sino como factores de presión. La Unión Europea está haciendo presión a su estilo, los Estados Unidos están haciendo presión a su estilo, los países vecinos de Venezuela están haciendo presión y están recibiendo la presión de nuestra tragedia, y eso por supuesto a su vez se transmite de vuelta. Es decir, hay diversas formas. Lo que se ha llevado, lo que se ha logrado al día de hoy, no tiene nada que ver con lo que había pasado en Venezuela y en oportunidades anteriores y en negociaciones o diálogos anteriores. Obviamente hay un escenario distinto. El solo hecho de que más de 50 países reconozcan un gobierno distinto al que está ejerciendo el poder de manera arbitraria, ya de por sí implica un peso diferente en la balanza. Eso pone, por supuesto, en manos del presidente Guaidó unas herramientas, unos mecanismos para lograr algo más de lo que se pudo haber logrado hasta ahora. Cambiar el CNE es clave. La mayoría de los venezolanos no estaríamos dispuestos a votar en unas elecciones en manos de las mismas personas que han manejado los procesos electorales con anterioridad. Se puede sacar de ahí algo mixto, sacar a algunos, poner a otros. Es un tema que se pondrá sobre la mesa y que el acompañamiento internacional será fundamental, será clave. En Venezuela no hay elecciones con observación internacional desde hace años. En Venezuela no hay unas elecciones limpias desde hace años. De hecho, en Venezuela no hay una situación de acuerdo al derecho, de acuerdo a las normas constitucionales, desde antes de la muerte del presidente Chávez. Es decir, tenemos una situación fáctica que se ha venido sosteniendo en el tiempo y que llega el momento en el cual la comunidad internacional no lo va a seguir tolerando. Que eso implique una intervención militar, que hace falta una amenaza más creíble sobre el régimen de Maduro, probablemente hace falta mayor presión. Eso creo que es evidente para todos. Pero la presión del día de hoy, la presión que se tiene hoy no tiene nada que ver con lo que había en la comunidad internacional hace unos meses. Pero usted dice que Noruega, por ejemplo, no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino justamente por su calidad de mediador. Pero en esas condiciones, ¿hay espacio para abordar solamente la posibilidad de negociar o hacer una salida negociada de Maduro? Mira, hay tiranías que han terminado de manera negociada y hay tiranías que han terminado de manera violenta. Y hay otras que no terminan, y eso también hay que decirlo. Espacio cada vez hay menos. En materia de negociación y mediación, cerrar las puertas y encarecer demasiado la salida tampoco es una solución. Eso lo que hace es retardar las soluciones. Probablemente nos encontramos en este momento en un escenario en el cual el costo de salida se ha elevado demasiado para el régimen de Maduro. Y con esto no quiero decir que haya que aflojar las medidas de presión que se han ejercido. Sin embargo, hay que entender que eso pone la salida en un espacio mucho más pequeño. ¿Hay posibilidades de conseguir una salida negociada? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al final de cuentas la sensatez, aunque uno piense que los integrantes del gobierno de Maduro carezcan de ella, a veces han demostrado que carecen de ella, esa es la realidad, como también a veces han demostrado que carecen de otras condiciones morales del ser humano. Pero el ánimo de supervivencia también prevalece. Y en los actuales momentos hay algunas ofertas sobre el tapete que no son secretas, que además todo el mundo se comenta en el mundo político, le permitiría a los principales voceros del gobierno de Maduro salir. Una cohabitación, que es otro escenario, difícilmente
sería digerible para la mayoría de los venezolanos. Pero bueno, así se han resuelto también otras crisis. Es decir, solamente una vez que esté acordado todo lo que se puede acordar es que los venezolanos podremos saber si habrá una solución o no. Vuelvo y repito, muchos de nosotros no tenemos una mayor esperanza en que esto ocurra. Sin embargo, sería irresponsable no pasar por este periodo de contacto, porque así lo han pedido nuestros aliados. Y yo quiero hacer referencia a este punto en particular porque lamentablemente algunos sectores políticos en Venezuela se han dado la tarea de decir que esta aproximación es una afrenta contra nuestros aliados. Y pareciera que no han leído ni los comunicados del Grupo de Lima, no han leído los comunicados del Grupo de Contacto, no han leído ni siquiera el entre líneas y las conversaciones que el mismo gobierno de los Estados Unidos ha tenido con estos grupos. Es decir, todo esto forma parte del esfuerzo internacional por orientar este asunto. También hay que decir, y tampoco es un secreto, que algunas cosas se han intentado y no han dado resultados. Por ejemplo, pretender el quiebre interno de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Se han dado 2 oportunidades en las que eso pudo haber ocurrido y no se dieron como estaba previsto. Estamos hablando del evento de febrero, del ingreso a la ayuda humanitaria y del evento del 30 de abril, encabezado por el mismo presidente Guaidó y el dirigente Leopoldo López. Bueno, no dieron los resultados que esperaba y que algunos gobiernos, como el gobierno de los Estados Unidos, han apostado al quiebre militar interno. Bueno, lo cierto es que no lo hemos tenido. Ahí están las pruebas. Que haya una intervención militar internacional, bueno, esta es la fecha que todos los actores han dicho que, aunque pueda estar la opción sobre la mesa, que todos prefieren una solución pacífica. Y esto yo hago hincapié en este punto porque es muy fácil pedir intervenciones militares, pedirle a la Asamblea Nacional que apruebe un artículo 187 numeral 11 que no está diseñado para eso, pero que lo aprueben como una suerte de llamado de auxilio, sin tomar en consideración los riesgos que ello implicaría para países vecinos como Colombia, como Brasil, como las Antillas holandesas. Es decir, no es posible ejercer una acción de esa naturaleza sin contar con la anuencia de los vecinos. Más presión, viene más presión. Los países vecinos, nuestros vecinos del Caribe, de Colombia, Brasil y el resto de los países andinos, van a recibir una enorme presión migratoria en las próximas semanas una vez que termine el año escolar en Venezuela. Muchas familias están pensando en emigrar una vez que termine las clases de sus hijos. Y eso va a generar un elemento adicional. Es decir, este tema no termina hoy, este tema no se resuelve esta noche, ¿ok? Ojalá sería ideal que saliera de esa conversación en Noruega una solución factible para todas las partes y que de alguna manera Venezuela tome un camino de progreso, pero y de evolución y de riqueza y de derechos humanos y de cese de una usurpación arbitraria. Pero si no se resuelve esta noche no significa que no se vaya a resolver en el tiempo inmediato. Ahora, hay voces como las de María Corina Machado o Antonio Ledesma que reiteran su respaldo a Juan Guaidó, pero que han manifestado su rechazo a estos contactos. ¿Cómo evitar que Maduro divida a sus detractores? Bueno, lo primero que habría que hacer es llamar a una verdadera unidad. Yo tengo que decir que esos comunicados, de hecho, después del comunicado del presidente Guaidó del 25 de mayo, salió un comunicado de las organizaciones políticas que agrupan a dirigentes como María Corina Machado y Antonio Ledesma, en el cual manifiestan su apoyo al presidente Guaidó, pero rechazan la iniciativa de Oslo. Yo creo que esos son temas, primero, innecesarios, segundo, es una postura realmente incoherente, porque si vamos a lo que está puesto por escrito, el compromiso que ha tomado el presidente Guaidó con los venezolanos en este comunicado, donde dice que cualquier negociación es aquella que nos lleve al cese de la usurpación, a conseguir un gobierno de transición y a tener elecciones libres, a hacer elucubraciones de otro tipo, y que además advierte que no están dispuestos a caer en la trampa o caer en el juego de perder tiempo innecesariamente. Bueno, hacer este tipo de advertencias es hacer el juego al gobierno. Yo realmente yo lo he llamado en mis redes sociales el beso de Judas, es decir, no me apoyes de esa manera. Eso realmente no es una manera de apoyar. Y mi opinión personal, yo no represento ni soy vocero de ninguna organización política, ni del presidente Guaidó, simplemente uso las redes sociales y mi posición de ex profesor, porque en este momento no lo estoy haciendo, tuve que emigrar de Venezuela como mucha otra gente, donde
consideramos que todo lo que la laraca que se ha armado alrededor de la supuesta intervención militar, de la presión sobre el presidente Guaidó para que la Asamblea Nacional apruebe el artículo 187, numeral 11, sin que se haya negociado con los países vecinos y con los países aliados un mecanismo efectivo, real, de llevar adelante una coalición internacional, es como prender una licuadora con el vaso vacío, es decir, un escándalo innecesario, que además pareciera que tiene como objetivo poner en duda la idoneidad del presidente Guaidó en la inmensa, la enorme responsabilidad que le ha tocado sobre sus hombros al ser designado presidente de la Asamblea Nacional y que por vía del artículo 233 de la Constitución le ha tocado lidiar con este inmenso problema. Yo creo que nadie quisiera estar en los zapatos de Juan Guaidó en este momento, pero yo creo que la nación le tendrá después agradecimiento por lo que le ha tocado hacer. Ojalá sea un agradecimiento que haya resultado en algo bueno. Le agradezco a Vicente González de la Vega por estar con nosotros aquí en la tarde de Entre 24. Muchas gracias, estamos sobre. Hasta luego. 5:29 en la costa este de Estados Unidos. Vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia la consecuencia del terremoto de magnitud 8 que en la madrugada del domingo sorprendió a los peruanos. A 2 elevaron las autoridades la cifra de víctimas fatales que dejó el sismo. Los daños materiales son cuantiosos. Viviendas y carreteras resultaron afectadas. El fuerte movimiento telúrico, cuyo epicentro fue en la Amazonía peruana, se sintió en otros 4 países: Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela. Según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional en Perú, la primera víctima murió por el desprendimiento de una roca, mientras que la segunda, un joven de 15 años, perdió la vida tras golpearse la cabeza cuando intentaba desalojar su vivienda. Es noticia la segunda audiencia del juicio contra la expresidenta argentina Cristina Fernández. La exmandataria llegó esta mañana a los tribunales de Comodoro para asistir al juicio oral por las presuntas irregularidades en las obras públicas concedidas al empresario Lázaro Báez durante su mandato y por presunta asociación ilícita. Durante la jornada, el juez leyó la acusación contra los 13 procesados en el caso y dispuso una nueva audiencia para el próximo lunes. Es noticia el Partido Popular Europeo, que se convirtió en el ganador de las elecciones del domingo al Parlamento de Europa, un proceso marcado por el notable avance de los liberales y de los verdes, que serán clave para formar mayorías en una Eurocámara que quedó más fragmentada. La presencia de los euroescépticos es similar a la de la pasada legislatura. Según los resultados, los populares siguen siendo la primera fuerza en la Eurocámara con 182 escaños. Los comicios europeos del domingo han tenido la más alta participación en 20 años y sirvieron para que los electores británicos castigaran a los conservadores por la gestión del Brexit. Con el Partido Popular, un venezolano logró por primera vez un escaño en la Eurocámara. Precisamente nos acompaña a esta hora Leopoldo López Gil, padre del dirigente político venezolano Leopoldo López. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, es histórico su logro, hablemos de él. Bueno, histórico simplemente porque es una cuestión de origen, de nacimiento, pero ciertamente yo creo que no tiene nada de particular que una persona que haya nacido en otra tierra llegue al Parlamento Europeo. ¿Cuáles serían los objetivos puntuales como eurodiputado en torno a Venezuela? ¿Que haya un respaldo unánime a Guaidó o cuáles son las bases? Bueno, por supuesto, una de las cosas que hay que lograr es que toda Europa reconozca la legitimidad de la presidencia de Juan Guaidó, el presidente legítimo de la Asamblea Nacional y el único poder legítimo de Venezuela. Una vez logrado eso, también impulsar mediante la utilización de las sanciones, etcétera, que también se cese la usurpación del poder ejecutivo en Venezuela y se pueda lograr un gobierno de transición para celebrar las elecciones democráticas y retomar el rumbo democrático una vez más. Ahora, como eurodiputado, ¿cuáles son los alcances cuando se habla de que todas las opciones están sobre la mesa? ¿Usted apoyaría la intervención militar? Nunca. La intervención militar para mí no es una opción. Además, es una opción que no se discute en los parlamentos usualmente. Esto es ya es otro tipo de
negociación. Para mí, pues, la negociación tiene que ser por la vía civilizada, la vía de los hombres de paz, los hombres que están interesados en preservar la vida y el bienestar de la humanidad. Ahora, Juan Guaidó atendió la invitación de Noruega para mediar en la crisis en Venezuela. ¿Cuáles deberían de ser las claves, las bases de este contacto? Yo creo que se ha interpretado muy mal el tema de Noruega. No estoy al tanto de cuáles son las bases de la discusión, pero en todo caso no se trata de un diálogo. Lo que se trata, lo que está intentando hacer Noruega es poner las bases para un acuerdo donde posiblemente podría haber un diálogo, una negociación, más que un diálogo. Eso implica pues que cada una de las partes se comprometan en algo, y que en este caso el único que tiene que comprometerse para mí es el usurpador, porque es el que tiene los presos políticos, el que está inhabilitando a la gente que no pueda participar en las elecciones, el que está dominando un sistema electoral falso, etcétera, etcétera. O sea que es un tanto complejo, pero bueno, los noruegos son expertos en lograr acuerdos, así que bueno, a lo mejor logramos esto por la vía verdaderamente civilizada. ¿Cuáles serían las señales de que Juan Guaidó está ganando algo en estas citas en Noruega y que no le está dando oxígeno a Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que eso de que no le está dando oxígeno a Nicolás Maduro es evidente. Yo creo que lo que se está logrando es cada vez más reconocimientos internacionales y cada vez más que el pueblo venezolano pues esté completamente de acuerdo en la sustitución del usurpador. Ahora viene la reunión de la OEA. ¿Qué se debe de esperar de esta reunión, de todos estos encuentros con la comunidad internacional para lograr la transición democrática en Venezuela? Mire, yo creo que simplemente más contundencia en la posición de los países. No se trata de cambiar el libreto, sino que el libreto se respete. No es nada distinto lo que está en juego, porque no hay nada distinto en lo que ha pasado y lo que está pasando. Ahora, en muchas de las intervenciones que ha hecho Juan Guaidó, él habla de cambiar los integrantes del CNE, obviamente de esta transición democrática a través de las elecciones presidenciales. Lograr esta transición tanto del CNE como poner una fecha, un proceso, una ruta electoral, ¿debería de ser la señal de que se está avanzando en la Operación Libertad o cómo medir los avances que tiene Juan Guaidó a la cabeza de este movimiento? Bueno, yo creo que es evidente que si se cambian las autoridades del CNE, pero no solamente cambian las autoridades, sino se cambian los procesos. Hay que darse cuenta que en Venezuela se tiene más de 20 años con un registro electoral totalmente perturbado, y para muestra un botón, yo pasé más de 8 años como fallecido en el registro electoral de Venezuela. Es decir, que es evidente que se tiene que hacer todo un trabajo que no solamente requiere el cambio de las autoridades, sino el cambio de los mecanismos, la revisión de los procesos y probablemente una anulación de lo que se había venido utilizando como maquinaria. Es decir, yo acabo de participar en unas elecciones aquí en Europa, que todas se hacen manualmente y todos se pueden contar y recontar en cuestión de horas. No hay necesidad, como lamentablemente se engañó al pueblo venezolano, de llevarlo a un sistema electrónico donde la transmisión de datos está totalmente perturbada y donde hay cables submarinos que conectan a los centros de votación, o al menos el centro neurálgico de votación, que es el CNE, con la isla de Cuba. Es evidente que todas estas cosas hay que reformarlas. ¿Cómo evitar que se divida el apoyo de la comunidad internacional o de los propios detractores de Nicolás Maduro, como María Corina Machado o Antonio Ledesma, cuando siguen reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino, pero rechazan las negociaciones en Oslo? Los acercamientos, los contactos. Bueno, habrá que preguntarles a ellos. Yo no soy quien para estar discutiendo posiciones personales. Cada uno de ellos son personas y tienen sus seguidores, pero yo creo
que la prueba del liderazgo está en cuántos seguidores tiene, no en mantener unas posiciones aisladas. Ahora, mucho se ha hablado sobre lograr el quiebre interno de las Fuerzas Armadas, un poco el desarrollo de la Operación Libertad que comenzó Juan Guaidó, incluso la liberación de su hijo, de Leopoldo López. ¿Se debe de insistir en este quiebre de las Fuerzas Armadas o ya está prevenido el régimen de Nicolás Maduro y se deben de explorar otras opciones, tal vez con miembros de la cúpula madurista? Creo que fue un presidente colombiano, si mal no me equivoco, el presidente López Miquelsen, que dijo, los militares están con uno hasta que están. Yo creo que no es una cuestión de insistir en el quiebre, es una realidad. Hay un quiebre y estarán hasta que estén. El día menos pensado, pues amanecerán del otro lado de la cama y dirán, hasta aquí Maduro. Para concluir, quisiera saber el estado de su hijo, de Leopoldo López, si sigue en la participación de la Operación Libertad o cuál podría ser su papel en este importante movimiento. Bueno, Leopoldo es un huésped en la embajada, en la residencia del embajador del Reino de España y como tal pues está protegido por esta circunstancia. Yo creo que si esté involucrado, está tan involucrado como siempre lo ha estado, utilizando pues las comunicaciones que se puede utilizar desde esa residencia. Le agradezco a Leopoldo López Gil, padre del dirigente político venezolano Leopoldo López y ahora diputado del Parlamento Europeo. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted, gracias. Vamos a hacer la primera pausa en la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter. Están en su pantalla, @NTR24, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Avanzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lleva a cabo una visita oficial a Japón, dijo este lunes que está dispuesto a hablar con Irán para reducir las actuales tensiones e insinuó una posible mediación del gobierno japonés en este sentido. Precisamente, medios del país asiático han apuntado a la posibilidad de que el primer ministro, Shinzo Abe, viaje en junio a Teherán en una gestión que buscaría interceder entre las dos naciones, cuyos gobiernos han cruzado comentarios hostiles por el programa nuclear de Teherán. Bueno, sé que el primer ministro y Japón tienen muy buena relación con Irán, así que veremos qué sucede. El primer ministro ya me habló sobre eso y creo que a Irán le gustaría hablar y si les gustaría hablar, a nosotros también para ver qué pasa. El presidente estadounidense ya ha generado polémica durante esta visita oficial a Japón y es que pese a la preocupación que ha manifestado el gobierno japonés por las más recientes pruebas de misiles realizados por el régimen norcoreano, Donald Trump le restó importancia y destacó que durante los 2 últimos años Corea del Norte no ha hecho pruebas nucleares ni de misiles de largo alcance. Personalmente creo que muchas cosas buenas vendrán con Corea del Norte. Pienso que tal vez tengo razón, tal vez me equivoque, pero creo que hemos avanzado mucho. No se han realizado pruebas de cohetes, no se han realizado pruebas nucleares, ha habido muy poca actividad. Así que creo que hemos recorrido un largo camino con Corea del Norte y veremos qué sucede. Hay un buen respeto, tal vez un gran respeto construido entre Estados Unidos y Corea del Norte, pero veremos lo que pasa. Las declaraciones de Trump también contradicen a su asesor de seguridad nacional, John Bolton, quien dijo que Pyongyang violó las sanciones de la ONU con sus recientes lanzamientos de misiles de corto alcance. Por ese pronunciamiento, Corea del Norte calificó al consejero de la Casa Blanca como un maníaco de la guerra. Las resoluciones prohíben al régimen probar cualquier misil balístico o tecnologías relacionadas desde el año 2006. Hasta ahora, Washington y Seúl han sido muy prudentes a la hora de referirse a los proyectiles disparados a principios de mayo para no frustrar el diálogo para desnuclearizar la península. Para tratar este tema nos acompaña Guillermo Pacheco Gaitán, experto en temas de seguridad internacional y defensa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Joely, buenas tardes. Un privilegio estar con ustedes y los televidentes en toda la región y aquí en Estados Unidos. Como siempre, un gusto saludarlo. Quiero empezar. El presidente de Estados Unidos descarta que las pruebas recientes de misiles de corto alcance le molesten personalmente, discrepando con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien dijo que eran muy lamentables. Y se lo dice además en su cara en esta visita. ¿Qué peso tiene este choque de visiones? Mira, yo creo que puede ser un choque de visiones porque podemos decir que no vemos las cosas como son, sino como somos. Lo digo esto porque obviamente el presidente Trump lo mira desde la perspectiva de acercamiento que está teniendo con Norcorea. Japón lo está viendo en la cercanía misma y estos misiles de corto alcance
pueden dañar específicamente a Japón, pero no creo que sea un choque en medio de esta visita. Creo que el presidente Trump está haciendo una visita muy geoestratégica, muy geopolítica, acercándose obviamente al nuevo emperador, al primer ministro, y creo que está jugando un buen papel en esta visita porque está acercando temas con China, está acercando temas con Corea del Norte, está acercando temas de Irán a partir de la muy buena relación que tiene con Japón. Pero Japón insiste en que esos misiles de corto alcance suponen una amenaza para la seguridad de Japón. ¿Es así? Sí, claro, es así, por eso te mencionaba que no lo miran con el mismo lente, porque para Trump es una parte menor de lo que anteriormente hacía Corea del Norte. Para Japón es obviamente una amenaza para su seguridad nacional por la cercanía, y estos misiles de corto alcance pueden impactar definitivamente un lugar en Japón, el alcance que tienen puede tocar cualquier lugar de la isla japonesa. Por eso es que la reacción de los japoneses durante la visita del presidente Trump. Ahora, Japón insistió en que los ensayos de misiles por parte de Corea del Norte incumplen las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También lo hizo el propio asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Entonces, ¿cómo queda la Casa Blanca, sobre todo en boca de Trump, cuando su asesor y cuando Japón pone la circunstancia de violación de estos términos, en términos de nuclearización? Mira, quiera que no, podría haber alguna controversia respecto a lo que el presidente Trump está diciendo, pero recordemos que la política del presidente Trump muchas veces ha sido jugada de esa manera. O sea, muchas veces han quedado en evidencia el mismo Pompeo, el secretario de Estado, ahora su asesor de seguridad, John Bolton. Creo yo que lo que está tratando de hacer el presidente Trump es lograr un acercamiento, bajar por decirlo así, lo que se puede hablar de sanciones contra Corea del Norte, porque él lo que está tratando, como él muy bien lo dice, puede ser que al final me equivoque, pero lo que estoy tratando de hacer es que a través de ese acercamiento bajar completamente el peligro que puede ser Corea del Norte en todo lo que pueda hacer. Entonces, quiera que no, él lo que está haciendo es jugando lo que él ya empezó desde casi el inicio de su mandato. Entonces, obviamente va a estar en contra de lo que el mismo Japón dice y lo que John Bolton ha expresado. Trump elogió a Kim, al que describió como un hombre inteligente que podría haber lanzado los misiles para buscar atención, y lo digo entre comillas. ¿Es solo por buscar atención o es ingenuidad de Trump o es una jugada política que incluso podría resultar contraproducente para el gobierno de Estados Unidos? Mira, yo creo que es una jugada de ambos. Es una jugada de Corea del Norte y es una jugada del presidente Trump. Es una jugada porque obviamente lo que tú mencionas, Corea del Norte trata de mantenerse siempre en la agenda, por decirlo de esa manera. No lo va a lograr si no hace nada. Entonces lo que está tratando de hacer es de hacer cierta manipulación para mantenerse en el debate. ¿Qué hace el presidente Trump? El presidente Trump lo que trata de hacer, como lo mencioné, es bajarle el nivel de controversia que puede hacer. O sea, es una jugada, digo, de ambos, porque ambos están buscando un acercamiento. Y esta actitud, esta manera de reaccionar la hemos visto de ambos, de Corea del Norte y del presidente Trump, a lo largo desde que se realizaron los acercamientos y desde que empezaron esas negociaciones que todavía no han llegado a un punto definitivo para bajar el acceso de Corea del Norte a posibles armas nucleares de destrucción masiva. Pero Trump ha dicho estar abierto, por ejemplo, en otros temas, a un diálogo con Irán, y ha intentado minimizar los temores a un conflicto militar, aunque los iraníes han dicho no tener interés en comunicarse con la Casa Blanca. En el tema con Irán, entonces, ¿qué se puede esperar? Mira, creo yo lo que está buscando el presidente Trump, es buscar a través de Japón un acercamiento para que con Irán no llegue a un conflicto de guerra.
el mismo presidente Trump le pidió al secretario de Defensa Shanahan que no fueran a llegar al punto de considerar una guerra con Irán. Él lo que está tratando de hacer es bajar el nivel de discusión. Obviamente la reacción del gobierno de Irán con estas manifestaciones del presidente Trump en Japón al decir que ellos no están, como tú mencionaste, con ganas de acercarse a la Casa Blanca. Al final, ambos, la Casa Blanca, Estados Unidos e Irán, volverán a tener esos acercamientos para poder poner en la mesa, al final de cuentas, los intereses de cada uno. Trump lo que está haciendo, reitero, con esta visita en Japón, es buscar a un aliado, como lo es Japón para los Estados Unidos, para que pueda ser un buen intermediario para que se bajen los niveles que se han dado entre Estados Unidos e Irán y poder llegar a una negociación. Con eso nos quedamos. Guillermo Pacheco Gaitán, experto en temas de seguridad internacional y defensa, como siempre, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y qué bueno es compartir nuevamente. Hasta luego. Hoy Estados Unidos celebra el Día de los Caídos en acción de guerra. Cada Memorial Day llegan con decenas de celebraciones a lo largo y ancho del país. En la capital estadounidense, miles de personas asisten a un concierto, al desfile de motos y al cementerio de Arlington a dejar una rosa y una bandera estadounidense en más de 200,000 tumbas. Emiliana Molina desde Washington con la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Día de los Caídos en Estados Unidos se inició a celebrar en 1865, cuando un grupo de ex esclavos lograron exhumar los cuerpos de alrededor de 250 soldados de la Unión de una fosa común en una prisión confederada en Charleston, en Carolina del Sur, y les dieron posteriormente una sepultura apropiada. A partir de ahí, decenas de ciudadanos y turistas llegan a la capital estadounidense a celebrar el Día de los Caídos y acompañar a los familiares de aquellos que han perdido a sus seres queridos en el combate. De hecho, entre estos está Úrsula Palmer, una colombiana que perdió a su marido hace alrededor de 11 años. NTN 24 habló con ella. Hace un año, Úrsula Palmer, una colombiana, estaba celebrando el 10º aniversario de la muerte de su esposo, Colin Bowell, en el cementerio de Arlington. Para mí es recordar y continuar recordando algo muy difícil, algo muy duro, pero algo que me ha enseñado mucho. Entre besos, abrazos y agradecimientos, todos los que atendieron la ceremonia en el cementerio le dan las gracias a Úrsula por el servicio y la dedicación de su esposo a la Unión Americana. Mi esposo se ofreció para irse a una operación militar, un despliegue militar en el 2006. Él estuvo allá por un año y cuando ya faltaban 2 semanas solamente para devolverse, nuevamente se ofreció para una última misión. Fue en esa misión donde su vehículo pasó por una mina, explotando y dejándolo gravemente herido. El 2 de enero recibí una llamada y cuando contesté el teléfono me dijeron, mire, señora Bowen, este es el coronel. Y una vez que yo oí que me dijeron coronel, ya a mí el mundo se me acabó. Yo ya sabía que algo terrible había pasado. Inmediatamente me dijeron, miren, él no ha muerto, pero está muy herido. Y bueno, en ese momento se te cae el mundo todo. Tú no sabes qué significa estar gravemente herido, tú no sabes va a vivir, va a morir. Y bueno, desde ese momento ya no hay vida para ti, especialmente en los primeros años. Bowen falleció 2 meses después de esta llamada. Siempre lloro un poco porque tienes a tu papá ahí y te preguntas, ¿cómo es él? Para las familias de los militares caídos en combate, todos los días es el Día de los Caídos. Cada año se celebra un concierto en honor a esos militares que han fallecido. Este año, Úrsula fue homenajeada ante millones de personas por su liderazgo, ayudando a otros familiares a superar su pérdida. Es el recordar que no solamente yo, sino miles de personas más están en mi misma situación, que hay muchos niños sin su padre o sin su madre y que todo esto es gracias a ese amor que que el ejército, la Fuerza Aérea, todas las Fuerzas Armadas tienen por su patria y que ellos están, no importa qué tengan que hacer, pero ellos si necesitan morir por su patria lo van a hacer. Y para que nosotros podamos seguir disfrutando de la vida que tenemos, del país que tenemos acá. Úrsula encontró consuelo y fortaleza en 2 actividades:
primero cofundando una nueva sección de la organización Gold Star Wives, la cual es virtual y está dirigida a viudas o viudos de las guerras que comenzaron después del 9/11. La segunda, ayudando a militares heridos en la guerra, veteranos con discapacidades y a sus familias. Cabe resaltar que a partir de la Guerra Mundial esta tradición en Estados Unidos se extendió para homenajear a todos los fallecidos en cualquier tipo de guerra y no tan solo a aquellos que fallecieron en el combate de la Guerra Civil. Esta es toda la información desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, buena tarde. Y en Guatemala despidieron al niño migrante de 2 años y medio que murió en un hospital en Estados Unidos después de haber sido detenido por haber cruzado irregularmente desde México a la Unión Americana. Wilmer Josué Ramírez Vázquez perdió la vida el 14 de mayo por complicaciones respiratorias y su cuerpo fue repatriado la semana pasada. Un total de 6 menores centroamericanos han fallecido bajo custodia de la patrulla fronteriza estadounidense desde diciembre pasado. Grupos proinmigrantes se concentraron a las afueras del albergue de menores indocumentados en Homestead, en Florida. Lo hicieron para entregar a los menores miles de cartas enviadas desde varios estados de la Unión Americana con mensajes de esperanza para los pequeños que están a la espera de resolver su situación migratoria. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Paola Cerla. Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, a esta hora los líderes de organizaciones proinmigrantes, también activistas y niños de la comunidad inmigrante de esta región de la Florida han venido hasta el albergue donde se mantienen miles de niños que han cruzado la frontera. Este es un paso transitorio en el que se encuentran antes de ser reubicados con sus familiares o también con los tutores. Muchos de ellos tienen que pasar hasta más de 6 meses mientras se encuentran a quién ser entregados. Han venido hasta aquí con el propósito de entregarles cartas que han sido escritas, cientos de ellas aquí en el condado Miami-Dade, incluso por niños de otras escuelas, pero otras también alrededor del país. Y en este momento se encuentran frente a los agentes aquí de este centro de detención intentando entregarlas. Esto nos dijeron los activistas y las personas que participan de este evento el día de hoy. Esta mañana estamos aquí porque jóvenes como Lía, como Joana, de todo el condado han colectado cartas para niños dentro del centro de detención con mensajes de amor, solidaridad y con mensajes de preocupación, porque ellos a una temprana edad saben que los niños no tienen que estar en un centro de detención, tienen que estar en las escuelas y con su familia en sus casas. Así que este es un mensaje de que los jóvenes aquí afuera los estamos esperando para que sean reunificados con su familia y que son bienvenidos y que no deben estar en un centro de detención. Todos los niños, la mayoría ya tiene a su familia o a sus tutores que están aquí afuera esperándolo. La situación es que se tarda mucho la reunificación porque esto es un negocio redondo. Este es el lugar más grande y que están sacando mucho provecho por tener a los jóvenes aquí en detención. Las cartas dicen que nosotros estamos aquí luchando por ustedes y que no se sintieran mal. Y nosotros lo escribimos para que no se sintieran mal, para que sepan que they're not alone, que nosotros estamos aquí afuera luchando para ellos. Yo me pongo un poquito triste porque no es justo que ellos están ahí adentro y yo estoy aquí jugando. Ellos deberían de estar aquí jugando estar con su familia, con sus amigos. Me siento triste, pero también tengo la esperanza que entremos y que reciban nuestras cartas, que ponemos nuestro corazón en escribirlos para que luchen. No están solitos, aquí estamos luchando para ellos afuera. Una de las principales preocupaciones que han expresado tanto los activistas como los líderes de estas organizaciones proinmigrantes es que actualmente, según los últimos reportes, hay alrededor de 2.500 menores dentro de este albergue. Sin embargo, se espera que en los próximos meses vayan a ampliarse estas instalaciones para recibir a más de 3.500 menores que vienen sin sus padres a los Estados Unidos o que, según lo que han dicho ellos, han sido separados de sus familiares. Este centro de detención pues continuará en crecimiento y esto es una de las principales preocupaciones de los activistas. La información desde Homestead en Florida, soy Paola Cerna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Muy buena tarde para ti. Vamos a una nueva pausa. Al volver, 4 niños muertos en mayo en un hospital de Venezuela. Fallecieron por falta de insumos médicos. Perdieron la vida mientras esperaban un trasplante. Ya volvemos.
Otro niño muere en Venezuela por cuenta de la crisis en el sector salud. Se trata de Eric Altuve, de 11 años, quien hacía parte de un grupo de 30 menores en lista de espera por un trasplante para salvar sus vidas. Médicos y enfermeras del Hospital JM de Los Ríos, donde falleció el niño, se pronunciaron. Solo en mayo han perdido la vida 4 menores por falta de insumos. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. En Venezuela no hay insumos ni medicinas, pero tampoco humanidad por parte del régimen para resolver la crisis de salud. Jennifer Guerrero es la madre de Eric Altuve, de 11 años. Murió este domingo. Cuenta que su hijo tenía muchas ganas de vivir, pero el sistema le quitó esa oportunidad. Mayor felicidad de mi hijo era ir al trasplante de médula ósea porque él decía que él se iba a curar. ¿Qué más te decía tu hijo? ¿Qué más te decía? Que él era muy fuerte y que el cáncer no iba a poder con él. Jennifer no quiere que los compañeros de su hijo corran con la misma suerte. Durante 6 meses asegura que vivió de las fundaciones, de la buena voluntad de los médicos y enfermeras, de quienes dirigen el sistema. No recibió nada. Incluso mi hijo ayer necesitaba Propofol y resulta ser que fui a farmacia y el farmacéutico me dijo, la directora lo tiene encerrado bajo llave, no podemos hacer nada. Es triste decirlo, pero si seguimos así, esos niños van a fallecer. Ante la contingencia, Eric Altuve, con tan solo 11 años, ya estaba consciente de la situación. Esto le pidió a su padre. Papi, si me llego a morir, yo no quiero que me entierren en una parte que ustedes no me vayan a visitar. Quiero que me entierren en una parte donde ustedes estén conmigo, si sea un día al mes, pero que ustedes vayan a visitarme, si sea con mi abuelo, si sea con mi tío, pero que me vayan a visitar. El régimen hace responsable de la crisis a un presunto bloqueo económico. Las enfermeras aseguran que el bloqueo es el que tiene Nicolás Maduro hacia los niños. El gobierno es el que nos tiene sancionados a nosotros en el hospital. ¿Cuál sanción? Yo no entiendo ninguna sanción, sino la que ellos nos tienen aplicadas aquí. ¿Cuál sanción? Esos niños no entienden de eso. Entonces, la sanción para los niños y para los hospitales, pero no para los militares. Mientras se aprueban millonarios recursos para la compra de armas y uniformes militares, los niños mueren, al igual que el sistema de salud. A mí no me importa venir a trabajar con los zapatos rotos, con el uniforme sucio, porque ese uniforme está sucio y manchado y viejo. Pero si mi trabajo sirviera para que ellos salieran, a mí no me importa. Pero entonces venir todos los días sin comer y ver que ellos se van a morir igual porque a nadie les duele. Yo no puedo creer, mira, que a nadie del gobierno, de los políticos les duela. A mí me duele, ellos son niños. Quedan 26 niños a la espera de un trasplante de médula ósea. Ante la indolencia, el desespero de sus padres es evidente. A nosotros nos duele. Nos duelen nuestros compañeros porque ellos son personas que han luchado. ¿Y cómo se van a ir así de repente de la noche a la mañana? Es injusto. Es injusto. Nosotros no queremos que nuestros hijos mueran. No es justo. Por una bacteria. Y él no lo ve. Él dice, todo está bien. No está bien, presidente. No está bien. Ve a sus niños. Usted no sufre, ¿verdad? Porque usted tiene su familia por fuera. Bien, usted no compra una caja de clavos. Usted no compra nada de eso, señor. Nosotros sí, porque nosotros somos un pueblo que nos tiene humillados. Y estamos aquí todavía luchando para que sigas burlándote de nosotros. Los médicos, las enfermeras, las distintas organizaciones no gubernamentales y también los padres de los niños del Hospital JM de Los Ríos convocarán a una gran manifestación en todo el territorio venezolano. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Saludamos a Vietnam Vera, médico pediatra, intensivista del Hospital JM de Los Ríos. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bienvenido. Gracias, Joely, por tenerme en tu programa. Doctor, son 4 los niños que han fallecido en lo que va del mes y 2 en menos de 72 horas. ¿A qué lo atribuye? Mira, precisamente la razón de estar hoy aquí es eso. No nos podemos quedar callados ante la situación que se atraviesa actualmente. Si bien es cierto que en la última semana han fallecido 4 niños, que estos niños del área de hemato-oncología hayan estado en una lista de pacientes que ameritan trasplante de médula ósea. La realidad es que el problema de la salud y el problema aquí de los pacientes es mucho más complejo, es más allá de la necesidad de un trasplante. Lamentablemente, estos pacientes cayeron en un sistema lleno de precariedades, lleno de deficiencias que se han venido denunciando durante mucho tiempo. No es reciente que se denuncien
constantemente las deficiencias que hay en el Hospital JM de los Ríos, como así todos los hospitales del país. Estamos hablando de problemas en la administración de los recursos, problemas en el mantenimiento preventivo y correctivo, la falta de medicamentos, insumos, de material médico quirúrgico, los problemas de alimentación que atraviesan los niños en el hospital. Y si a eso le unamos la falta de personal calificado por el grandísimo éxodo que se ha acentuado en los últimos años, pues atravesamos una creciente situación que cada vez se complica más. ¿Cuál es la situación de los insumos y las medicinas a esta hora? ¿Ha llegado algún representante del Ministerio de Salud? Mira, los problemas subsisten en el hospital y se mantienen. A pesar de las denuncias, a pesar de los reclamos, a pesar de las manifestaciones, los problemas persisten y la deficiencia de esto siempre ha persistido. Mire, yo los quiero invitar a que revisen inclusive la página de la Contraloría General de la República y busquen el informe del 2016, busquen los informes anuales y ahí pueden ver como ya en el año 2016 existían inclusive las deficiencias denunciadas por una institución del Estado, como es el caso de la Contraloría General de la República, con la conclusión de que, bueno, de la precariedad que se presta de los servicios que se prestan en el Hospital JM de los Ríos no es consona con un hospital tipo 4 que es este hospital. Pues. Son 30 niños que necesitaban trasplante, pero han muerto varios. ¿Cuántos siguen a la espera? Mira, siempre es importante tomar en cuenta algo, que cuando uno habla de estos pacientes, pues si bien pertenecen a una lista, y en esa lista están porque ameritan un trasplante de médula ósea, son pacientes, son seres humanos, cada caso es particular y detrás de cada paciente hay un doliente, hay un familiar y hay mucho dolor. En este momento, pues sí, obviamente la lista cada vez se ha reducido más, ya no son 30, pues, ya quedarían 26 pacientes. Pero acuérdense siempre del trato digno a la memoria de estos pacientes y sobre todo a sus familiares. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Y qué piensan hacer ustedes ante esta situación, usted como abogado y como médico especializado en derechos del niño? Mira, nada, uno siente doble impotencia, más impotencia. Es más, no solamente uno siente impotencia como médico, en este caso como abogado, sino también como padre y como ciudadano. Y por eso es que nos atrevemos, a pesar de la terrible criminalización de la protesta y a pesar de la cantidad de médicos que injustamente han sido detenidos y siguen presos por simplemente el hecho de protestar, pues hay situaciones que nos obligan a dar la cara, pues, y a pesar de todo el temor que pueda haber y todas las posibles represiones o qué sé yo, pues hay momentos que no se puede callar y hay que dar la cara. Usted decía que son 26 niños los que están a la espera. ¿Qué esperanza de vivir tienen esos niños? No, la esperanza, y yo deseo, y todo el mundo desea que tengan la mayor esperanza de vida. Que algún sentido tenga todas estas situaciones y que en algún momento pues, puedan tener pues, lo más preciado que es el derecho a la salud y por ende el derecho a la vida. ¿Y por qué cree que no hay respuesta por parte del régimen? Mira, esa es una pregunta que nos hacemos los médicos o los que estamos en el sistema de salud continuamente. No sabemos por qué se dilatan tanto en dar respuesta, en solucionar los problemas. Saben que las recomendaciones están. Las recomendaciones han sido hechas por personal experto, por comités de las Naciones Unidas, por organizaciones no gubernamentales. Las recomendaciones están. Ellos saben que hay mucha deficiencia en el sistema público de salud, que hay que corregirlas. Y posiblemente pues, en un futuro no muy lejano pues, veamos algunos resultados. Le agradezco a Vietnam Vera, médico pediatra intensivista del Hospital JM de los Ríos. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchísimas gracias, Yoeli. Bueno, y nada, estamos aquí. Quiero que la comunidad sepa que los médicos que estamos acá en el país, muchos seguiremos en el país, luchando por el derecho a la salud y la vida de todos, porque también el derecho a la salud de nosotros. Amnistía Internacional, tras el motín que la semana pasada cobró la vida de 29 reclusos en una prisión del Estado portuguesa en Venezuela. A través de redes sociales, la ONG condenó la violencia a la que afirman está sometida la población carcelaria en el país y consideró que el régimen de Nicolás Maduro no debe enfrentar las exigencias de los presos con fuerza excesiva. Asimismo, exigió al Estado realizar una pronta investigación imparcial para evitar que este hecho se repita en próximas ocasiones, tanto en el lugar del motín como en el resto del país. La directora para las Américas de Amnistía Internacional también se refirió a lo ocurrido.
La muerte de al menos 30 privados de libertad y 19 policías heridos en Acarigua es un ejemplo más de la violencia constante y el abandono a los que está sometido la población carcelaria en Venezuela. La muerte de estas personas bajo la custodia del Estado y sin que exista hasta ahora una explicación plausible de las autoridades deja al gobierno de Nicolás Maduro como principal responsable de estas muertes. Exigimos una investigación pronta e imparcial para evitar que estas situaciones de violencia vuelvan a repetirse y se garantice justicia a las víctimas. En esta parte del programa quiero saludar a Humberto Prado, coordinador general de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, saludos a toda tu audiencia y a la orden. Según la información que ustedes han recabado, ¿qué fue lo que ocurrió ese día? Bueno, es que esto es un problema recurrente, ¿no? Porque ya ha pasado en otras oportunidades, ya en el año 2017 hubo también un asesinato de 39 reclusos en el penal de Amazonas, 39 indígenas fueron asesinados. Después el año pasado, en el 2018, en el estado Carabobo, en la policía del estado Carabobo, valga la redundancia, murieron 69 personas, 67 eran reclusos y 2 mujeres que se encontraban de pernota en esas instalaciones policiales. Y ahora, el pasado entre el 23 y el 24, mueren 30 reclusos de ahí del estado portuguesa, en Acarigua, en Polipáez. Esta es una institución que es una policía municipal. Y hablan de calabozos policiales, pero eso no es un calabozo, eso es un galpón donde han distribuido y han ubicado una población penitenciaria donde primero la policía no tiene cualidad para estar cuidando reclusos. Segundo, las instalaciones no son aptas para ello. Tercero, esta instalación simplemente rebuscada para albergar a un número por lo menos de unos 250, la instalación tenía 540. O sea, había más del 318% de hacinamiento. Y además de ello, había una situación que se venía presentando desde el pasado 16 y trajo como consecuencia, entre esos enfrentamientos, cuando le suspendieron la visita a la población reclusa, de discusiones y enfrentamientos con las autoridades. Después, el día 23, asesinan a uno de los líderes de la cárcel y trajo como consecuencia el enfrentamiento entre ambas partes. Tanto, yo no puedo hablar de toda la población reclusa, sino de un grupo de la población reclusa contra las autoridades. Y el día 24 ingresa a las instalaciones unos organismos, Policía Nacional, Policía Estatal, un grupo que tiene simplemente una calificación de exterminio que se llama el grupo FAES, y simplemente a las 2 horas, 3 horas, simplemente teníamos ya el resultado de 29 muertos. Entonces, entre el 23 y el 24, el resultado son 30 reclusos muertos que están bajo la protección, bajo el resguardo del Estado, y que nosotros por lo menos tenemos un artículo en la Constitución que dice que la pena de muerte no se aplica en nuestro país y que el Estado protegerá la vida de las personas que están privadas de libertad. En este caso, la situación de corrupción que hay en estas instalaciones, donde presos estaban armados y no precisamente están armados porque la visita es quien les introduce las armas, sino son los propios funcionarios quienes introducen las armas. También ahí funcionaba una situación donde los propios funcionarios cobraban semanalmente a los presos para que pudieran por lo menos estar tranquilos, porque si no eran amenazados de traslado. Pero perdóname, como quiero consecuencia interrumpirlo, Humberto. Detonante. Los presos tenían en su poder, usted nos puede confirmar esa información o qué información tenían respecto a si tenían en su poder granadas, cuchillos, armas, pistolas, etcétera. Un grupo de internos, no todos los presos. Un grupo de internos era quien tenía en su poder unas armas de granadas y pistolas, pero ese grupo no llegaba ni siquiera a 5 reclusos y matan a 30. Y sin embargo no agotaron nunca la mediación para evitar el enfrentamiento. Los presos solicitaban la presencia de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público
por lo menos para mediar la situación y el conflicto, y nunca hicieron acto de presencia. Y ante la situación que se presentó del enfrentamiento, simplemente, bueno, tenemos el resultado de 30 reclusos muertos, 18 personas heridas, entre ellas funcionarios, y también heridos resultaron miembros de la población reclusa como tal. Pero esto simplemente tiene un problema muy grave en cuanto a lo que tiene que ver con el hacinamiento y el problema que nosotros siempre hemos denunciado, el tráfico de armas que hay en todos los establecimientos del país. ¿Hay operación criminal de bandos muy puntuales, identificados, de reos? Claro, y que la policía siempre lo ha sabido, que son grupos simplemente que son hasta protegidos porque aquí está institucionalizado, grupos que se denominan pranes dentro de las cárceles y los calabozos policiales, y no precisamente porque sean personas que se portan bien, es que el Estado ha cedido el orden y la autoridad a este grupo para que mantenga una situación de amenazas con toda la población reclusa, donde a ese grupo de internos siempre le cobran semanalmente, desde nuestras prisiones y de nuestros calabozos también hacen extorsiones, y que lo saben también las propias autoridades, y simplemente por lo menos no lo ubican, por lo menos para que eso no se siga dando. Y lamentablemente para nuestra organización, independientemente que estamos solicitando una investigación inmediata, exhaustiva, imparcial, que hemos dado por lo menos parte a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al grupo de ejecución extrajudicial. Nosotros sabemos que las autoridades no van a investigar nada, porque imagínate, hoy salió para allá una comisión del Ministerio de Interior y Justicia, pero resulta que las propias autoridades de la policía y los que están investigando pertenecen a ese propio ministerio. Y por ello nosotros sabemos que esos resultados lamentablemente no van a dar nada. Según un reporte de las autoridades venezolanas, los prisioneros intentaban una fuga masiva mediante el derribo de una pared y habrían retenido a familiares y amigos en la prisión. ¿Esa es la versión que se va a hacer creer o esos son los hechos reales? Esa es la versión que hacen creer, porque en los dos ejemplos que le puse anteriormente, igualmente era la situación de que los presos se querían escapar, que los presos tenían secuestradas a las personas, pero es que los familiares ingresan bajo la mirada cómplice de las propias autoridades y cobran precisamente para que las mujeres se queden dentro de las prisiones. Y cuando vienen estos enfrentamientos, ellos simplemente quieren dar unas excusas que por lo menos lo que hay es que preguntarse por qué había mujeres adentro de la prisión, pernotando. Segundo, ¿por qué los presos tienen armas? ¿Quién introduce las armas dentro de las prisiones? Entonces, simplemente la respuesta es que las propias autoridades son quienes introducen las armas, son las que dejan pasar a las personas para que pernoten, y las autoridades tienen que asumir su responsabilidad, y ese establecimiento, como nosotros hemos dicho, debe ser intervenido, y todas las autoridades deben estar bajo investigación para poner a los responsables bajo la justicia. Aquí no estamos justificando en ningún momento de que con el enfrentamiento, que los presos tenían armas y había que desarmarlo. Bueno, hay que desarmarlo, pero tampoco hay que ejecutarlo, porque muchos tenían tiros en la cabeza por versiones de los propios familiares. Y si el Estado va a proteger la vida de las personas que están privadas de libertad, lo primero que tienen que hacer es que tienen que ordenar la casa, no se puede permitir visitas para que noten y no se puede permitir tráfico de armas. ¿Era como un tiro de gracia? Yo creo que más bien eran tiros ejecutados por francotiradores. ¿Y tienen documentado que hubiera algún tipo de asistencia de francotiradores? Bueno, es que ese grupo especial de exterminio, como ha quedado calificado, porque siempre que entran a una acción, siempre hay muertos en las comunidades, siempre hay muertos en las urbanizaciones, y estos son los grupos que tienen precisamente para ese tipo de actividades. Pues. Le agradezco a Humberto Prado, coordinador general de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, por estar con nosotros aquí en la tarde.
Un abrazo, saludos. Hasta luego. Vamos a una pausa, volvemos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube NTN24. Van a poder encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerda conectarse www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio un paso atrás en su proyecto de recorte de presupuesto para hospitales. En momentos en los que el gobierno habla de su plan de austeridad, profesionales de la salud advirtieron sobre las consecuencias de congelar los fondos en los centros asistenciales. Por ello, y ante otras denuncias de escasez de medicamentos, el mandatario anunció la liberación de más de 2.400 millones de pesos, alrededor de 126 millones de dólares, destinados al abastecimiento de fármacos. Otro elemento alrededor del sector salud es la denuncia en la paralización de construcción y dotación de hospitales, heredado de administraciones anteriores. Desde la Ciudad de México nos acompaña Jorge Ramos, director de información de La Silla Rota. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Lili, buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Me da la impresión de que está en terapia intensiva, pero ¿cuál es tu valoración? Pues sí, mira, realmente el sistema de salud en México pues lleva ya un buen rato en terapia intensiva. Nosotros hemos estado comentando desde principios de año con la reportera Mariluz Roldán, ha dado cuenta de cómo pues la herencia maldita que le dejó pues no solamente Enrique Peña Nieto, el anterior presidente, sino que desde antes el anterior Felipe Calderón, una serie de lastres en el sector salud que ahora le vienen a estallar en la cara a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, yo creo que el problema es que en el caso de este gobierno, lo que están haciendo es les entregaron una bomba de tiempo, pero yo tengo la impresión de que la están queriendo desactivar pues adentellada. Sí, pero quisiera ir por partes. Por un lado está la liberación de los 2.400 millones de pesos a hospitales e institutos. ¿Qué tanto es el avance con este presupuesto? Bueno, estos 2.400 millones de pesos en realidad están afectando a pues unos 15 institutos médicos, que son los más especializados. 11 de ellos son institutos nacionales que combaten pues, males tan terribles como el cáncer, el Instituto Nacional de Cardiología, pero también hospitales muy importantes que tiene México de primer nivel y que bueno, este gobierno había determinado hacer congelarles el gasto de casi 2.400 millones de pesos. Sin embargo, los directivos de estos institutos especializados que incluso compiten a nivel mundial en cuanto al éxito en el combate a estos males, también hacen investigación. Bueno, pues estos directivos alertaron al Congreso mexicano, a senadores y diputados, y les dijeron que, bueno, pues, sin este dinero prácticamente le estaban condenando, pues no solamente a los institutos, sino que estaban haciendo y poniendo en riesgo, y algunos de ellos le dijeron con toda claridad en una reunión privada, que estaban poniendo en riesgo ya la vida de la gente. La gente estaba a punto de morir. Y bueno, nosotros hemos hecho algunos recorridos por varios de estos de los más importantes hospitales y efectivamente la gente está muy preocupada porque pues no hay medicamentos, porque se han dejado de usar equipos de primer nivel, porque despidieron a los técnicos que fueron capacitados para la operación de este tipo de instrumentos y los echaron. Hay una ola de despidos en estos institutos de la salud en México que realmente pues, es insisto, una situación bastante grave que, insisto, es una bomba de tiempo, pero no era para desactivarla adentellado. Si bien es un mal heredado, ¿qué tanta responsabilidad es del gobierno actual? Porque los recortes son de esta administración. Si bien hay un discurso de combate a la corrupción, de austeridad, tú mencionas, por ejemplo, despidos de gente que utilizaba algún tipo de equipo muy especializado y, por ende, las personas que tienen ciertos padecimientos como el cáncer, por mencionar algunos, están padeciendo la falta de equipo, la falta de medicamentos, la falta de insumos. Mira, te pongo un par de ejemplos. Desde hace por lo menos 5 años, este gobierno heredó 328 hospitales en todo el país que estaban inconclusos. Por muchas razones, los abandonaron, los dejaron a media, pero eran 328 hospitales que tiene ahorita en sus manos el gobierno de López Obrador que tiene que concluir para la atención de la salud. Ese es un gravísimo problema, es un dineral, es mucho dinero que se requiere para terminar los hospitales que no terminó la gestión de Enrique Peña Nieto y ahí están a medias muchos de ellos
en ruinas prácticamente, porque llevan más de 5 años sin que les coloquen un nuevo tabique. Y otro elemento, por ejemplo, está en el caso de las medicinas. Efectivamente, la adquisición de medicamentos es una, digamos, un bocado muy grande que, pues sí, seguramente ha permitido que haya corrupción y que algunos funcionarios y algunas empresas pues hayan hecho su agosto con la compra de estos medicamentos. Pero el problema es que este gobierno lo que determinó es cortar de tajo, cercenar presupuestos, cancelar contrataciones de personal especializado, despedir a personal especializado, incluso también llegaron al límite de posponer la compra de medicamentos. Hace 20 días debieron de haber lanzado una licitación de casi 100,000 millones de pesos, unos 10,000 millones de dólares, para que la compra de medicamentos no se lanzó. No se publicó la convocatoria y por lo que vemos todavía va a tardar unas semanas más en lanzarse esa convocatoria. Ellos dicen que la razón fundamental es combatir la corrupción y evitar que se vuelvan a cometer pues latrocinios en este tipo de procedimientos, pero la verdad es que el problema es que ponen en riesgo la vida de las personas porque uno, no hay personal capacitado para atender a la gente. Los jóvenes residentes no tienen el apoyo económico que tenían y por lo tanto la atención a los pacientes también se debilita. No hay medicamentos y los edificios que tendrían que terminarse, que tendrían que acelerarse el paso para terminarse y dar una mejor atención a la gente, tampoco se está haciendo. Por lo tanto, el problema se agrava de manera más dramática. Los invitamos a que vean esta información en La Silla Rota, este trabajo de investigación que lidera Jorge Ramos, pero también aprovechando tu presencia aquí en la tarde, vamos a hablar de la retención de militares en Michoacán. Según un video de La Silla Rota, se comprueba que un grupo de personas les retuvo las armas a los uniformados y sería en represalia por la detención de jóvenes armados. El gobierno local ni sus luces no se ha pronunciado, el gobierno federal también ha sido bastante medido en sus palabras en este caso, pero el expresidente Felipe Calderón ha pedido que se revoque la orden presidencial que impide a los soldados defenderse. ¿Eso puede ayudar a reducir la violencia, a restablecer un estado de derecho de la fuerza militar? ¿O nos puede conducir a una ola en espiral de violencia, donde crezca la violencia? No, yo creo que si le hacemos caso a Felipe Calderón, nos vamos a meter en una espiral nuevamente de violencia. Lo que hizo Felipe Calderón fue brutal con el país, su estrategia de seguridad no dio ningún resultado, no se contuvo la criminalidad, así que bueno, la verdad es que los consejos de Calderón a esta altura del partido, la verdad es que yo creo que salen sobrando. Está demostrado que el ejército mexicano, que la Marina han cometido actos de violación de los derechos humanos, están documentados por el ombudsman de este país. Así que la verdad, si le hacemos caso, lo único que vamos a lograr es que el ejército otra vez siga cometiendo y siga violando los derechos humanos. La solución, ya lo hemos comentado en algún otro momento, la solución no está ahí. Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona López Obrador ante esto. Por lo pronto, a 24 horas de que se conoció este video, no han dicho absolutamente nada y tampoco han expresado alguna condena a la humillación con estos militares. Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador, muy al principio de su administración, decía que se había acabado la guerra. Se refería a los cárteles del narcotráfico. También ha dicho que en 6 meses se iba a solucionar el problema de la inseguridad. Por lo menos llevamos 1 mes y medio, 2 de estos dichos y no sucede así. ¿Cuál sería en todo caso el mensaje para el presidente? Yo creo que insisto, el diagnóstico que ellos tenían en campaña, en los casi más de 12 años de campaña que tuvo él, no era el correcto, no era el adecuado para frenar la delincuencia y para frenar la violencia. Entonces, él sigue empecinado en lo mismo. Ahora, bueno, ya tiene todas las leyes que fueron aprobadas para su Guardia Nacional. Pues vamos a ver, la verdad es que lo habíamos platicado en la ocasión pasada, no va a resolver en 6 meses aminorar el problema, y mucho menos al final del sexenio. Al final del sexenio volveremos a platicar y veremos quién tuvo la razón, pero lamentablemente yo creo que no la va a tener él.
Le agradezco a Jorge Ramos, director de información de La Silla Rota, como siempre, un gusto saludarte. Igualmente, Yeli, buenas tardes al auditorio. Buena tarde. Antes de concluir la tarde, el Museo del Louvre amaneció con las puertas cerradas. Los administradores del lugar, ubicado en la capital francesa, se vieron obligados a tomar la medida ante la falta de personal de seguridad. Los efectivos se acogieron a la figura de derecho de retirada establecida en el Código Laboral, que contempla la posibilidad de ausentarse de su puesto de trabajo sin informar al empleador si el trabajador considera que no se dan las condiciones para ejercer de manera segura. Según explicaron, la decisión fue tomada tras el aumento del público visitante y la reducción del número de los agentes que custodian este recinto. Llegamos ahora sí al final de la tarde. Recuerden seguirnos en las cuentas de Twitter, las tienen en su pantalla, también en Instagram, @NTN24, @NTN24B y mi cuenta personal, @YoeliRamírez.journalist. Gracias por estar con nosotros, los esperan en el informativo. Pásala bien.